Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Pues qué bueno que estamos los tres ya sí, tres veces consecutivas, ¿no? Sí, ya por fin nos estamos reuniendo más seguido. Eso es lo mejor. Y bueno, esta noche les traigo una historia que nos hicieron llegar, muy fuerte, muy interesante. Nos comentaba el seguidor que nos hizo el favor de hacernos llegar su historia, que le costó mucho trabajo poder compartirnos su historia, porque pues cuando la trataba de escribir, pues le llegaba otra vez esa sensación que vivió. Nos comentaba que era un frío en la espalda, en la nuca, que pues le daba mucho miedo y le traía muy malos recuerdos, ¿no? De una experiencia paranormal que vivió. Debió de haber estado muy fuerte. Sí. Y bueno, nos comentaba que esta historia sucedió en una casa muy antigua en San Francisco Tlalcilalcalpa, ya a las afueras. Dice, esta casa estaba a las afueras. Llegamos mi mamá, mi hermano y yo a vivir a esa casa. Y bueno, al principio pues todo normal, todo muy tranquilo. Los primeros días pues empezamos a arreglar la casa, empezamos a acomodar nuestras cosas. Era una casa con 2 pisos y un jardín. Dice, el jardín era amplio, pero tenía como unos árboles ahí. Y era, dice, que muy bonito de día, pero muy tenebroso de noche. Y dice, a mí no me gustaba ir al jardín en las noches porque se veía muy feo con esos árboles. Pero bueno, dice, los primeros días pues nos fuimos adaptando a la nueva casa y todo estuvo muy, muy, muy tranquilo. Pero después de, que será un poco más de una semana, empezó a haber una sombra. Dice, yo veía como una sombra por las ventanas, ¿no? Que se movía. Al principio pensó que pues eran las sombras de los árboles, que alguna luz podía hacer parecer como una silueta de una persona, ¿no? Dice. Sin embargo, al pasar los días, en la segunda semana, ya no solo fue la sombra, sino que empezó a escuchar cómo crujía la madera. Dice, era como si cuando veía esa sombra hubiera un ruido en la madera de que lo estaban, de que se le estaban pisando, de que algo se estaba desplazando sobre la madera. Y le empezó a dar un poquito de miedo, ¿no? El escuchar ya un sonido a la par de que veía la sombra, porque dice, la sombra al principio pues no me daba miedo porque, bueno, yo dije, serán los árboles de afuera. Pero ya cuando escuchó el ruido del piso de madera crujir junto con la sombra, dice, eso ya no es normal. Y ahí empezó a sentir como si la piel de gallina, y le empezó a dar mucho miedo. Pero dice, bueno, al final de cuentas trataba de tener alguna explicación lógica de que eso pues era normal, de que el viento a lo mejor hacía crujir la madera, y ya no pasaba más. Dice, pasó como una semana más o menos, cuando empezó a ver la sombra, ya no como una sombra, sino como tela, la ropa de una persona. Dice, era una ropa blanca, grisácea, pero rota. Dice, era ropa rota. Y eso me dio miedo la primera vez que lo vi. Dice, ya habían pasado pues sí, como 2 semanas, 3 de que habíamos llegado a vivir a la casa. La primera vez que me tocó ver ya la sombra, pero con ropa. Dice, yo traté de ver si era una persona, ¿no? Un indigente que se hubiera metido. Pero no, cuando vio la cara, dice que donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, había un hueco, como un hoyo oscuro. Y dice que pegó un grito cuando vio la cara, y desapareció. Cuando él gritó, desapareció eso. Llegó su mamá, llegó su hermano, pues a ver qué había pasado. Y dice, es que acabo de ver
a una persona ahí, pero que no tenía rostro. Dice, y yo lo vi, y dice que él estaba llorando cuando hablaba con su mamá, diciendo que él lo había visto, que era una persona sin rostro. Y su mamá le dijo, tranquilo, fueron las sombras, algún juego de luces que tú hayas llegado a ver. No existe nada como una persona sin rostro. Y él dice, pero es que yo la vi, y yo la vi, y yo la vi. Y bueno, al final esa noche se quedó a dormir en el cuarto de su hermano, se quedaron a dormir los dos. Y ya, se calmó, trató de hacerle caso a su mamá, de tratar de creer que eso pues no había sido real, que había sido pues sí, un espejismo, una alucinación, un juego de luces, ¿no? Que le hizo pensar que había visto eso, pero que realmente pues no existía eso. Y dice que después lo volvió a ver. Dice, no fue la única vez, sino que fue la primera vez. La segunda vez ya no grité, sino que traté de observar. Dice, fue en el pasillo afuera de mi cuarto. Yo la alcancé a ver. Dice, sí entraba una luz por una ventana que había en el pasillo, pero no había una sombra que pudiera proyectar ese tipo de luces, ese tipo de juego de luces, para que pareciera una persona sin rostro. Y dice, y yo la vi, la volví a ver. Dice, así que al siguiente día, yo en la mañana le dije a mi mamá, es que yo volví a ver a esta persona sin rostro. Y su mamá le dijo, no, mira, yo voy a estar esta noche ahí para que veas que pues no, que es algún juego de luces, de sombras, y que generan esta ilusión óptica y ya, para que estés más tranquilo. Y ya llegó la noche, la mamá fue con nuestro seguidor a su cuarto y le dice, vamos a asomarnos, más o menos a esta hora dices que lo ves. Entonces salen y nada, dice, entraba la luz por la ventana, pero no había sombras, no había ningún indigente, no había nada que pudiera generar esa ilusión óptica. Y entonces su mamá dijo, pues ve, no hay nada, o sea, tampoco hay ningún juego de luces, le dijo a su mamá. Y dice, pues no, pero a lo mejor pues tienes un poco de miedo, te da la sensación la casa, pues que ya está vieja, que está hecha también con piso de madera, con un techo con vigas. A lo mejor te da esa sensación de miedo de vivir en una casa antigua y por eso pues has imaginado esas cosas, pero descansa, pasa a dormir a tu cuarto y ya vas a ver que mañana pues va a estar todo muy tranquilo y normal. Y aquí pues la cuestión es que te quites el miedo. Y ya se fue la mamá, él se metió a su recámara y empezó a escuchar afuera como crujía la madera, como si caminaran sobre ella. Pero dice, era como si dieran un paso y arrastraran algo. Dice, como alguien que no puede caminar bien, es como si arrastraran una pierna. Y se escuchaba como algo deslizaba pesadamente sobre la madera y luego crujía la madera como cuando caminaba sobre ella. Dice, yo sentí muchísimo miedo, empecé a sentir cada noche mucho miedo, porque yo ya no salía, o sea, yo llegaba a mi cuarto con mi hermano o con mi mamá y yo ya no salía de mi cuarto hasta el día siguiente que salía en la mañana al baño o así, pero yo no salía, pero cada noche empezaba a escuchar como afuera de su cuarto alguien iba caminando. Dice, yo tenía muchísimo miedo, no me atrevía a salir. Dice, en las noches me tapaba, a veces dice que incluso se tapaba los oídos y empezaba a tararear alguna canción para no escuchar el ruido de la madera crujiendo afuera de su cuarto. Hasta que una noche escuchó como esos pasos que escuchaba fuera de su cuarto entraban. Y empezó a escuchar cómo se acercaban a su cama. Dice, el paso y arrastrando sobre la madera. Y dice, yo me tapé con las cobijas mi rostro, me tapé los oídos y empecé a imaginar el ritmo de una canción. Dice, empecé a tararear en mi mente la canción para no escuchar esa madera que se acercaba. Dice, sin embargo, sentí como mi cama se hundía, como si alguien se sentara en ella. Y yo tenía muchísimo miedo, dice. No quería ni abrir los ojos, aunque estaba tapado con la cobija, tenía los ojos cerrados.
y entonces sintió como eso que se había sentado se acostaba a su lado. Y entonces dice que más fuerte trataba de tararear la canción y de no pensar en lo que estaba sintiendo. Hasta que sintió como si le pusieran una mano en el pecho. Y dice que entonces gritó lo más fuerte que pudo. No podía parar de gritar. Y decía, no, suéltame, vete de aquí, déjame en paz. Y entonces dice que cuando se abrió la puerta, dejó de sentir esa mano que tenía en el pecho y que su mamá llegó gritando, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Y él le dijo, es que yo acabo de sentir como alguien se sentaba en mi cama y luego se acostaba y me empezaba a tocar el pecho y yo no podía moverme. Dice, por más que trataba de pensar que no era real, yo lo sentí, yo lo viví y fue real. Y su mamá le dijo, bueno, pues si quieres vente por lo pronto al cuarto de tu hermano, quédate con él y pues ya pasas la noche allá y ya mañana vemos qué. Y pues total que se fue con su hermano a su cuarto y dice que su hermano estaba dormido, que él no había escuchado sus gritos. Y ya total hizo un espacio en su cama, se acostó, su mamá se despidió y se fue. Y entonces su hermano le dijo, ¿qué pasó? Y dice que pues le contó lo que acababa de vivir. Y su hermano le dijo, pues yo veo a esa señora todas las noches, en una esquina de mi cuarto. Ella no hace ningún ruido, pero se para ahí y me observa. Dice, yo todas las noches cierro los ojos y me duermo. Trato de ignorarla y de pensar que no está ahí. Y dice, entonces no soy solo yo, o sea, él vio a la señora que yo veía antes en el pasillo. Dice, más o menos empezó a aparecer en el cuarto de mi hermano cuando yo dejé de salir a ver el pasillo. Y dice, pero esa noche su hermano se había quedado dormido y pues esta señora fue a visitarlo, o eso es lo que él considera que pasó, ¿no? Porque su hermano estaba dormido, no escuchó sus gritos, su mamá afortunadamente para él sí los escuchó y bueno, dice que lo fue a visitar. Entonces pues se quedó con su hermano, platicaron un poco sobre esta señora y trataron de dormirse. Y ya al día siguiente su mamá les preguntó si habían salido al patio o algo en la noche. Pues le dijeron que no. Entonces su mamá les dijo que pues ella en la noche pues siempre cierra con llave la puerta que da al patio, pero que esa mañana estaba abierta. Y pues ellos le dijeron que pues no, que ellos se habían dormido en el cuarto de su hermano y no habían salido para nada hasta en la mañana. Le dijo, pues qué raro. Pues revisaron la casa a ver si no se había metido alguien a robar o eso, y no, todo estaba normal, todo en su lugar. Y dice, pues qué raro que se haya abierto porque yo la cerré con llave y no se veía como que la hubieran forzado o algo. Pues ya se fueron a dormir y al día siguiente otra vez estaba abierta. Y dice que así pasó como una semana, que abierta y abierta y abierta. Hasta que otra noche, o sea, él ya había dejado de escuchar los ruidos y todo, pero lo extraño es que ahora esa puerta se abría todas las noches. Y bueno, dice que hubo una noche donde escucharon cómo se azotaban todas las puertas de la casa. Dice, escuchamos cómo todas al mismo tiempo se abrieron, las de mi cuarto, el de mi mamá, el de mi hermana, los baños, todas las puertas de la casa se abrieron. Y entonces su mamá se espantó. Dice que esa noche dijo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? O sea, la mamá se quedó en shock de ver cómo todas las puertas se habían abierto. Y dice que esa noche su mamá dijo, ¿saben qué? Nos vamos de esta casa porque quién sabe qué es lo que está pasando. De que hay algo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Y antes de que nos haga daño nos vamos. Dice que agarraron lo que pudieron y se fueron. Se fueron a la casa de un vecino esa noche. Dice, no nos esperamos ni un día más. En esa noche agarramos, nos salimos, nos fuimos a la casa del vecino. Dice que el vecino les abrió, les dijo que sí se podían quedar. Tenía un cuarto con una sola cama, entonces era lo que les podía ofrecer. La tomaron
le platicaron lo que habían estado viviendo en esa casa. Y dice que el vecino les contó que en esa casa había vivido una señora. Dice que pues una señora que no tenía hijos, vivía sola, y ella se dedicaba a curar con hierbas y eso pues a algunos vecinos del lugar y a algún extraño que llegaba a venir a visitarla, ¿no? Dice que la llegaban a visitar porque curaba y dice que era buena, pero que pues en vida al menos nunca pareció una señora mala o que tuviera cosas extrañas. Lo que sí es que estaba muy sola. Dice, era una señora ya que murió sola de grande en su casa, y dice pasaron varios días antes de que la policía fuera a buscarla cuando ya había fallecido. Dice, porque pues a los vecinos se nos hizo raro que pasó como una semana más o menos y pues no veíamos que saliera o que entrara. Entonces pues llamaron a la policía y pues sí la encontraron ya fallecida en su casa. Y dicen, pues a lo mejor lo que trataba era de llamar la atención, ¿no? De que la vieran, porque estuvo muy sola cuando estuvo en vida. Pero pues, qué manera de llamar la atención y luego arrastrando algo. Pues a lo mejor era que no estaba bien de las piernas cuando falleció, y lo que arrastraba era una de sus piernas. Pues sí, no, pero hasta que le ocurrió a la mamá, ¿verdad? Sí, no le quería creer a sus hijos hasta que ella lo vivió, pues sí ocurre algo, ¿no? Pero qué feo eso de que abras los ojos y ves a una persona ahí en la esquina de tu recámara. No, pues Sí, es que a lo mejor la señora se quedó con las ganas de convivir con la gente o de que alguien la acompañara en sus últimos días. Y pues por eso se aferró a la casa y a estar ahí. Pues sí. Pues la verdad sí estuvo pues muy tenebrosa, porque pues todo lo que él sufrió, pero ¿cómo se le acostó? ¿Cómo tocarlo? Una cosa es, bueno, estoy aquí, tengo la necesidad de tener una familia, de convivir o eso, pero pues... Pues a lo mejor como él fue el primero en verla, porque dice que él la veía en el pasillo de su cuarto, y luego pues él trató de ignorarla todo lo que pudo, ¿no? O sea, a lo mejor esa sensación de que la trataba de ignorar con tanta fuerza, pues fue lo que la motivó, le incentivó a acercarse tanto, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, con el hermano, que pues no es que tratara de ignorarla, sino trataba de dormir, pues nunca, ¿no? Y eso que el hermano pues fue consciente de que estaba ahí, solo que no le había contado a su mamá, porque como su mamá no le creyó a su hermano cuando él la vio, pues él trataba de decirse, pues no es real, ya me voy a dormir, no es real, me voy a dormir. Y pues se dormía, ¿no? Pero como él sí trataba de ignorarla, a lo mejor fue esa necesidad de que le prestara atención lo que la motivó a acercarse tanto y tocarlo. Pues sí. No, sí estuvo muy, muy escalofriante. No, está muy bien. Pues vamos a continuar viendo las historias que nos han enviado para continuar compartiéndolas. Sí, hay que invitar a nuestros suscriptores a que sigan enviándonos sus historias para poderlas contar aquí. Perfecto. Por lo pronto, nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles.